Hola amigos, saludos y bendiciones a todos. Para los que no me conocen, soy Efraín Guerra y este video lo quiero hacer especialmente por los 10 meses que salimos de Cuba. Ayer justamente hace 10 meses que salimos de Cuba. Y bueno, hoy es sábado aquí y voy a salir con el niño a llevarlo a un parque. Mi esposa está trabajando, me toca cuidarlo hoy hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Y quiero hablarles un poco de qué tal nos ha ido en estos 10 meses aquí. Y bueno, este video no apto para envidiosos. Nada, no es la intención de crear polémica en nada de eso, simplemente lo hice para llamar un poco la atención y nada, mostrarle un poco de cómo vivimos aquí. Ya en estos 10 meses nos hemos comprado un carro. Aquí mira, lo pueden ver. Un carro, es un Jeep verde. Está de lo más bueno. Por eso le digo que este video no es apto para envidiosos. Al poco tiempo de estar aquí ya nos compramos el carro. Y hasta un caballo. Ya compramos un caballo también. Ahí lo tengo. Se los voy a mostrar a la vuelta cuando llegue a la casa. Síganme, no se pierdan este video. Vamos, tírate. Bueno, para hacerles un resumen, salimos el día 20 de Cuba y más o menos creo que fue 22 por ahí llegamos a Brasil. Y bueno, desde que llegamos aquí a Itajaí, estamos en la ciudad de Itajaí, Santa Catarina. Apenas que llegamos, en cuanto llegamos, yo empecé a trabajar bastante rápido. Como a la semana o semana y media empecé a trabajar en la empresa que actualmente estoy trabajando y llevo ya ahorita casi un año trabajando en esa empresa y nada, dentro de lo que cabe me va bastante bien ahí. Es un trabajo bastante fuerte, pero ahí estamos luchando. Mi esposa, cuando el niño comenzó la creche, dime, baja, dese. ¿Ven? En cuanto el niño entró en la creche, que allá en Cuba se le dice círculo infantil, ella comenzó a trabajar también. Actualmente sigue en la misma empresa que comenzó a trabajar. Y está ahora, bueno, empezó trabajando como servente, que es las personas que limpian las calles y eso. Y ahora está como decir jefa de un equipo de limpieza. Y ahí ella hace diferentes labores, le va bastante bien, está muy contenta con su trabajo. Y bueno, quiero presentarle ahora, que se lo mostré por encima. Ven, está viendo el avión el niño. ¡El avión! Este fue el carro que nos compramos casi llegando aquí. Nos compramos este carro, es un Jeep 4x4. Es del año pasado, pero bueno, está bastante bueno. Y después cuando llegue a la casa le enseño el caballo. Ahí está el niño, tranquilamente jugando aquí. Bueno, no quiero dejarlo para lo último del video. Quiero agradecer a todas las personas que siempre han estado ahí desde el principio viendo nuestros videos, apoyándonos, dando su like, comentando. Invito a las personas que por primera vez nos ven que también se suscriban al canal, así nos ayudan a seguir creciendo. Y nada, nosotros estamos aquí viviendo en el barrio de Cordeiros. Empezamos viviendo en un kitcheneche que estaba bastante lejos, bastante apartado. Ya las personas que han visto nuestros videos más o menos saben nuestra historia. Empezamos pagando 1.300 en ese lugar, pero estaba con unas condiciones un poco, había mucha humedad, estábamos muy lejos. Y ahora estamos viviendo en un kitcheneche que estamos aquí en el mismo barrio Cordero, pero un poco más, cerca de la civilización, un poco más cerca de calles principales, de negocios, de tiendas. Pagamos un poco más, pero vale la pena porque tiene mejores condiciones, más grande. Y quería decirle a todas las personas que me escriben, nada, me pueden escribir por Instagram. Ahí les voy a dejar aquí abajo el Instagram mío, me pueden escribir para cualquier duda. Yo trabajo, bueno, de lunes a viernes y llego a la casa cansado, como, me baño, me acuesto, pero siempre cuando tengo un tiempo les respondo a todas las personas que me escriben.
No me gusta dejar ningún comentario sin responder. Eso es una cosa que siempre trato de hacer. Se me puede ir alguno por ahí, pero bueno, trato de todos los comentarios que me escriben en los videos, yo trato de responderlos todos. En estos 10 meses les puedo decir que todo ha valido la pena. Todo el sacrificio, todo lo que hemos hecho para llegar hasta aquí ha valido la pena, porque podemos decir que vivimos como personas, tenemos las cosas básicas, trabajamos. Sí, ya voy, papi, ya, yo te voy a mecer ahí. Una pausa ahí. Bueno, como les decía, tenemos nuestro trabajo. El niño está en su creche donde lo cuidan muy bien, con muchísima buena calidad todo. Le dan desayuno, merienda, almuerzo, comida. Lo atienden súper bien, lo enseñan. Va a aprender portugués, va a aprender español. Yo quisiera que aprendiera inglés también. ¡Campeón! Él está ahí disfrutando. Nosotros de verdad que estamos muy contentos. A pesar de que llegamos aquí, no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo, al menos para mí, tan fuerte. Yo, músico en Cuba, pero nada, vale la pena todo lo que hacemos para que nuestro hijo tenga un mejor futuro. Llegar a la casa, poder tener electricidad, poder abrir el refrigerador y tener comida, tener las cosas que necesita el niño, yogur, dulces, carne, poder comprarle sus medicamentos, sus vitaminas. Eso es algo que nos satisface muchísimo y que en Cuba es bastante difícil, más ahora. Cuando nosotros dejamos Cuba, no es ni la mitad de lo crítico que está ahora. Eso es, campeón. Y bueno, como nosotros no tenemos mucho tiempo, ya que yo trabajo de lunes a viernes, Leanés de lunes a sábado, y ya saben, aprovecho cada momento para poder grabar un video y que sepan de nosotros. Y bueno, muchas personas me han escrito y nos han dicho que gracias a nuestros videos les ha servido de mucho para tener una idea de cómo es la vida aquí en Brasil. Por supuesto que todos los lugares son diferentes. Santa Catarina, nosotros estamos en Santa Catarina, es un poco diferente quizás a la parte del norte, pero bueno, generalmente es casi lo mismo, las cosas básicas. Un consejo que le puedo dar a las personas que están pensando en venir para Brasil, muy importante, es que el tiempo que vayan a estar en Cuba traten de aprovecharlo al máximo y que estudien un poco del idioma, al menos las cosas básicas, eso, para cuando lleguen aquí no pasen tanto trabajo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando lleguen aquí no van a tener tiempo prácticamente de estudiar el idioma. Cuando llegas aquí es dando carreras, resolviendo esto, resolviendo lo otro, documentos, trabajo, no van a tener tiempo de estudiar o no van a tener mucho tiempo de estudiar. Entonces es bueno que vengan con un conocimiento básico del idioma para que les sea más fácil los primeros días aquí. Y otro consejo que les puedo dar muy importante también puede ser que cuando estén allá en Cuba estudien bien, busquen bastante información sobre el lugar que van a escoger, que se adapte a sus gustos, que tenga las características principales que uno busca, y más si viene con niños. Pues ya saben, si vienen con niños es muy importante que estén en un lugar bastante seguro, que no tengan que estar con el miedo de que lo van a raptar o va a tener algún tipo de problema de seguridad. Aquí en Itajaí es uno de los lugares, no estoy incitando a nada que vengan para acá ni nada de eso, cada cual escoge el lugar que entienda, pero bueno, nosotros escogimos este desde un principio. Nos gustó muchísimo, es un lugar que es bastante seguro, tiene buen nivel de vida y hay muchísimo, pero muchísimo trabajo. Entonces es un lugar bastante bueno para comenzar. Y bueno, para establecerse también, por supuesto. ¡Yupi! ¡Un campeón! ¡Eso! ¡Happy, happy! ¡Feliz! ¡Eso! Aquí tranquilo, muy tranquilo aquí. Aquí los niños en Itajaí salen temprano a las escuelas y andan por las calles y sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de miedo de que los vayan
a raptar o algo de eso. Una cosa que las personas tienen que tener clara es que Brasil no es Cuba. Cuando llegan aquí siempre tienes que tener presente de que esto no es Cuba. A pesar de que la mayoría de los brasileños son personas excelentes, súper buenas. Mis compañeros de trabajo, yo no tengo queja de ellos. Todos son geniales. Pero no es Cuba. Brasil no es Cuba y uno tiene que adaptarse a sus costumbres, a su forma de vivir aquí. Y bueno, al final, al menos yo, aunque esté en un lugar que supuestamente es bastante seguro, uno de los más seguros de todo Brasil, siempre trato de andar con las pilas puestas. No me gusta confiarme, soy una persona que siempre está muy precavida y siempre ando mirando. Estoy en un lugar y siempre ando mirando el entorno, el alrededor, siempre buscando la seguridad de la familia, es muy importante. Y bueno, cada persona tiene sus gustos, sus costumbres y todo eso. Y una cosa que recomiendo muchísimo es que ir a lugares que sean seguros, que sean sanos. No frecuentar lugares que pueda haber problemas. Al final, cuando uno llega aquí, una de las cosas que me sorprendió es que aquí circulan mucho las cosas que te vuelven medio loco. Y entonces es mejor alejarse de eso y alejarse de los lugares que hayan personas, no sé, consumiendo alcohol, consumiendo esas cosas. A ver, ¿de qué color es este? ¿Este de qué color es? ¿Este de aquí? ¿De qué color es? ¿Y este de aquí de qué color es? ¿Eh? No, ¿de qué color es? Ahora sí, campeón, chócala ahí. Bueno, familia, muchas gracias ya por ver este video, espero les haya gustado. Ya estoy en casa ya con el niño, ahora es a preparar almuerzo, a ver si lo logro dormir al mediodía. Y aquí, miren, aquí está el caballo para que lo vean, que no es mentira. El caballo que compré está de lo más bueno. Saludos y bendiciones a todos.